En el culto del viernes empezamos ya con el caso de Cornelio, un caso muy particular, ya que, como comenté a los hermanos el viernes, Cornelio no era un prosélito, es decir, Cornelio no era un gentil que se había convertido al judaísmo y que después se convirtió al cristianismo. No es el caso de Cornelio, uno de los diáconos, de los 7 diáconos que se eligió para guiar en parte el liderazgo de la iglesia enfocado a la administración y la atención de las viudas. Se narra, según Lucas, que era un prosélito, es decir, un gentil que se había convertido al judaísmo y que luego se había convertido al cristianismo. Pero en el caso de Cornelio no sabemos nada respecto en ese sentido. Sin embargo, Cornelio adoraba al Dios de Israel, pero sin ser judío, ni ser un seguidor del judaísmo. Él era un oficial romano, un centurión, aunque en verdad gobernaba algo más que una centuria. Gobernaba una cohorte, tal y como vimos el viernes. Pero en este caso vamos a seguir esa otra parte, ¿verdad?, del capítulo 10, los versículos del 24 al 48. El libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 24 al 48. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: «Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú». Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: «Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora, díganme, ¿por qué enviaron por mí?». Cornelio contestó: «Hace 4 días yo estaba orando en mi casa, como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: «Cornelio, tu oración ha sido escuchada, y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí, delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado». Entonces Pedro respondió: «Veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan el Bautista empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al 3er día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre». Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje.
Los creyentes judíos habían llegado con Pedro. Quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues lo oyeron hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, Pedro dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Hasta aquí, hermanos, concluimos el capítulo 10 del libro de los Hechos y por tanto todo el caso relacionado con Cornelio. Vemos en los versículos del 24 al 33 que Pedro, tras haber hospedado a los 3 hombres que envió Cornelio, y uno de ellos era un soldado romano piadoso, después marchó con ellos hacia Cesarea. Vemos que el centurión, sabiendo que el apóstol estaba de camino, invita a sus amigos más íntimos y por supuesto a sus familiares para que estén presentes en su casa durante la visita del apóstol Pedro. Vemos que en el versículo 26 el centurión recibe al apóstol como si fuese una persona muy importante y se puso a sus pies adorándole. Pero Pedro le corrige mostrándole que él es un simple hombre. Desde luego no sabemos con exactitud qué tipo de fe tenía Cornelio. Pues ya os lo he dicho al principio, Cornelio no se había convertido al judaísmo. Cornelio tampoco era una persona cristiana. De hecho, el término de religión cristiana todavía no existía en este momento. Cornelio, como buen romano, probablemente habrá recibido muchísima influencia de todos los dioses del panteón romano. Pero sin embargo, Cornelio solamente creía en el Dios de Israel, en Yahvé. Como digo, no sabemos con exactitud dentro de esta declaración cómo viviría Cornelio su fe, más allá, por supuesto, de su devoción, de su vida de oración y de compartir ofrendas constantemente con los pobres. Tampoco sabemos con exactitud qué cosas había escuchado Cornelio de Jesús y sus discípulos, pero tenía muchas expectativas puestas en Pedro. Por eso cuando ve a Pedro, se postra ante él y se pone a sus pies en un sentido de adoración. Pero qué bueno ver, ¿verdad?, que Pedro, pese a haber estado ya presente en toda la gran conversión de samaritanos junto con Juan, él no había caído en ningún tipo de vanidad en medio de su liderazgo. Pedro era consciente de que, aun siendo probablemente la mano derecha o una persona muy importante para Jesús, él era un simple hombre. Ojalá muchos pastores, líderes y personas que se hacen llamar apóstoles y profetas tengan presente esta humildad. Que por más que Dios te use, por más que Él te dé su palabra y te bendiga con tu familia y en todo lo que tengas, que entiendas que eres uno más en la iglesia. Nadie es menos importante que tú. Todos los que creen en Dios son importantes para Dios porque son sus hijos. El apóstol, al entrar a la casa de Cornelio y ver a todos los invitados presentes, ya sabéis, los más allegados, amigos y familiares, les informa que según las costumbres judías, él no debería estar allí, no debería estar reunido con gentiles, pero que al final aceptó visitarlos porque el Señor le enseñó que no debía considerar impuro a ningún ser humano. Haciendo referencia con esto a esa triple visión que leímos el viernes y que reflexionamos el viernes, donde el apóstol Pedro estaba orando y tenía hambre, pero seguía orando, y de repente en una visión ve como una sábana baja del cielo con un montón de animales, aves, reptiles, animales que los judíos, debido a su tradición, no podían comer. Pero había una voz del cielo que le decía: mata y come. Y Pedro varias veces decía: no, Señor, no puedo comer estas cosas impuras. Y dice que la visión pasó 3 veces, es decir, la sábana volvió a subir y luego volvió a bajar y otra vez la voz: mata y come. Afortunadamente, no solamente con esta triple visión o la repetición 3 veces de esta visión fue lo que le enseñó a Pedro
de que todo lo que Dios quiera bendecir y purificar va a ser puro, sino que luego después hubo una voz que escuchó Pedro que le dijo: vienen 3 hombres a por ti, no temas, y ve con ellos. Vemos también, hermanos, que el apóstol Pedro estaba ya reflexionando al respecto seguramente, porque aunque no se juntaba todavía con los gentiles, esta es la primera vez que va a la casa de un gentil. Debemos recordar que Pedro estaba hospedado en la casa de un tal Simón, el curtidor de pieles. Y eso ya era algo deshonroso para un judío. Pero sin embargo, Pedro, no sabemos exactamente por qué, quizá tendría alguna relación personal o familiar con ese tal Simón, no lo sabemos, pero aceptó quedarse en su casa. Es decir, aunque os parezca algo quizá secundario, el hecho de que Pedro, apóstol, judío, se haya hospedado primero en la casa de un judío llamado Simón el curtidor, ha servido de, vamos a decir, transición para luego ir a la casa de un gentil, ¿verdad? Ha servido de transición para que Pedro evolucione en su pensamiento y en la concepción de cómo funciona la extensión del reino de Dios. Tras las declaraciones de Pedro, Cornelio le explica las razones por las cuales mandó llamarle, mencionando rápidamente el encuentro que tuvo con un ángel de Dios y todos los detalles que le fue revelado. Es por todo ello y por ser una persona honorable que él, sus familiares y sus amigos más cercanos estaban presentes para escuchar atentamente el discurso de Pedro. En los versículos del 34 al 43 vemos como tal su discurso. A partir del versículo 34 percibimos cómo el pensamiento de Pedro había evolucionado, llegando a confesar públicamente las siguientes palabras: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O en la versión Nueva Traducción Viviente, que no tiene favoritismos. El apóstol llega a declarar un asunto que siempre estuvo presente en el actuar de Dios, pero que el pueblo de Israel no comprendió. El pueblo de Israel debía ser de bendición a todas las naciones, debía de compartir todas las promesas y todos los recursos que Dios le dio a todos. Pero como ya os lo he repetido muchas veces, Israel, en vez de compartir todas esas bendiciones, las manipuló a su antojo, monopolizó esa fe, e incluso quisieron imitar otros sistemas de gobierno de otras naciones, como por ejemplo todo lo relacionado con la monarquía, ¿verdad? Pidiendo rey cuando Dios es el único rey de reyes. Con todo, hermanos, vemos que se presenta aquí un gran paso, no solamente en el pensamiento de Pedro, sino en la historia de la Iglesia. El Señor siempre tuvo consideración por todas las personas que, siendo de otras naciones, pues podrían tener una relación con Él, siempre y cuando le buscasen, le teman y le adoren. Dios mismo esperaba que fuese su pueblo escogido el que expusiese estas bendiciones que habían recibido de su parte. Pero Israel falló, entre otras cosas, en este cometido. Pedro les comparte que en efecto el pueblo de Israel recibió el mensaje profético de que vendría el Mesías y que por él tendrían paz con Dios, y ese Mesías era Jesús. El apóstol sigue adelante con su discurso, dándonos la pista de que tanto Cornelio como sus allegados eran conocedores del evangelio que se había divulgado por toda Judea, comenzando por Galilea, con el bautismo de Juan el Bautista. ¿Y por qué sabemos esto? Pues porque él mismo lo dice, como vosotros ya sabéis, y empezó con su discurso. En definitiva, Pedro les comparte los elementos más básicos del Evangelio, desde el momento en el que Jesús fue bautizado y lleno del Espíritu, pasando por el desarrollo de su ministerio, predicando y haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, hasta que le condenaron a morir en una cruz. Por supuesto, el apóstol les comparte el milagro de la resurrección de Jesús al tercer día, y cómo se les apareció a sus discípulos para que fuesen ellos testigos de su victoria y poder. Pues lo aclara, Jesús no se apareció a las multitudes,
se apareció a nosotros, los elegidos para ser sus testigos. Y esto es un punto a tener en cuenta, hermanos, porque más allá de que eran apóstoles, enviados, mensajeros, la importancia de los 12 radica en que eran testigos oculares de todo el ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Todos los apóstoles pues fueron evidentemente encomendados por Jesús a compartir el evangelio por todo el pueblo, declarando que Jesús es el juez de vivos y también de muertos. Y así lo era porque fue designado por Dios. Y ya desde tiempos antiguos los profetas hablaban de Jesucristo y que todo aquel que crea en Él será perdonado de sus pecados. Podríamos considerar, hermanos, que en verdad todas estas cosas ya las habían escuchado los gentiles, es decir, Cornelio y sus familiares y amigos, que eran simpatizantes y entiendo yo también devotos de algún modo u otro a lo que creía Cornelio. Pues podríamos entender entonces, hermanos, que de algún modo estas cosas que Pedro contó, narró, ellos ya la habrían escuchado. Pero el detalle en todo esto, hermanos, en todo este discurso, es que ellos se dieron cuenta de que esto no eran leyendas, esto no eran anécdotas y palabras contadas en el boca a boca, sino que verdaderamente tenían delante a un testigo ocular que podría dar fe de que todo eso que habían escuchado de los demás era cierto. Era totalmente cierto. Y al haber recibido todas estas buenas noticias por la misma boca de uno de los mayores testigos del testimonio de Jesús, fue el punto clave para que todos ellos creyesen de forma ferviente en el único Dios verdadero. En los versículos del 44 al 48 vemos cómo el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles. Leemos en el versículo 44 cómo el Espíritu Santo es derramado sobre ellos, que se encontraban todos ahí, escuchando atentamente a Pedro en la casa de Cornelio, amigos y familiares. Afortunadamente Pedro, en medio de esta exposición, no estaba solo, y eso lo vimos también el viernes. Pedro fue con 3 hombres enviados por Cornelio, pero a su vez Pedro fue acompañado también de creyentes judíos que se habían convertido al Señor. Y gracias a ello, a estos creyentes judíos que fueron con él desde Jope, tenemos el gran testimonio de que esto era cierto. Ellos mismos se dieron cuenta de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, pues estaban hablando en lenguas, adorando a Dios de todo corazón. Si Pedro hubiese sido el único que al predicar la palabra ve que ellos reciben el Espíritu, ¿y cómo ve eso? Porque hablan en lenguas, y él luego va a Jerusalén y comparte ese testimonio, y solamente él es el único testigo, ese testimonio no es válido. Tiene que haber más testimonios. Hasta en un juicio debe ser así. Mucho más importante en toda la obra de Dios, que haya muchos testigos, que haya muchos testigos. Pedro obviamente se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Y esto es un punto que os lo compartí también el viernes algunos. A diferencia del caso de Jesús, donde se dice que el Espíritu Santo bajó sobre él como una paloma. Esto es curioso, porque solemos enfatizar que bajó una paloma, pero el texto dice que el Espíritu Santo bajó como una paloma. ¿Y cómo baja una paloma? ¿Verdad? Abriendo sus alas lentamente sobre él. Pensando, ¿cómo sabían los autores de los evangelios, los testigos que estaban allí, y el propio Juan el Bautista, que Jesús fue lleno del Espíritu Santo? Jesús no habló en lenguas cuando fue lleno del Espíritu Santo tras el bautismo, ¿verdad? Lo supieron porque de repente empezaron a ver algo que no se sabría qué decir, que bajaba como una paloma sobre Jesús. Pero en el caso de los apóstoles en Pentecostés, cuando ellos recibieron el Espíritu y fueron llenos del Espíritu, tampoco se vio nada más allá, es cierto, del viento y las lenguas de fuego, pero lo más característico para todos los que estaban ahí rodeando la casa
No fue eso, porque incluso podrían haber dicho, bueno, habrá sido una especie de tormenta, o un fenómeno sobrenatural, o un fenómeno aleatorio que haya ocurrido ahí. Pero es que no solamente pasó eso, sino que los apóstoles empezaron a hablar en las lenguas que todos los judíos que habían sido dispersados, que estaban allí justamente en ese momento, entendían porque eran sus lenguas de procedencia. Hubo un punto importante en ese sentido. Y en el caso de la conversión de estos gentiles, de todos estos amigos y familiares de Cornelio y del mismo Cornelio, es un ejemplo visual, hermanos. Cuando pensamos en que ellos empiezan a hablar en lenguas, no debemos enfatizar tanto en por qué tiene que ser ese don. Y si, que eso fue lo posterior, en si es necesario hablar en lenguas cuando te conviertes. Porque en verdad, el que ellos hablasen en lenguas, como los apóstoles hablaron en lenguas, fue la prueba fehaciente de que recibieron el mismo espíritu que recibieron los apóstoles. No otro espíritu, ni que tampoco fingieron convertirse. Como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día hay iglesias donde los hermanos fingen convertirse. Fijaos a dónde hemos llegado. Iglesias que piensan que la única forma verídica, visual, de que te has convertido es que empiecen a hablar en lenguas. Y hay hermanos que verdaderamente no están recibiendo ese don, ni ningún tipo de revelación por parte de Dios para que hablen así, pero fingen hablarlo. Hasta incluso se ha escuchado testimonio de pastores o apóstoles y profetas que se autodenominan así, que les aconsejan a los nuevos creyentes a que empiecen a decir cosas con su boca, porque así la lengua se suelta un poco, y luego ya empiezan a decir lenguas angelicales y de todo tipo. Fijaos hasta dónde hemos llegado, hermanos. Reflexionando en todo esto, hermanos, y ya compartiendo con vosotros conclusiones, qué bueno ver cómo personas como el apóstol Pedro presentan a lo largo de su ministerio una evolución en su forma de pensar y de actuar. Pedro tuvo mucho que aprender en el proceso de su ministerio. Aún habiendo recibido el Espíritu Santo, aún habiendo sido testigo de todo lo que hizo y dijo Jesús, aún así, Pedro todavía estaba en proceso de madurez. Cuando vemos todo el caso de Cornelio, hermanos, no debemos detenernos solamente en Cornelio, ni tampoco en esta discusión sobre el don de lenguas, que ahora vamos a hablar, sino que también debemos detenernos en que Pedro creció espiritualmente, evolucionó en su pensamiento. Y es importante para nosotros, hermanos, pensar esto y tenerlo presente, porque si el mismo Pedro y el resto de los apóstoles, que como he dicho, fueron testigos de todo lo que hizo Jesús, todo lo que dijo, de su muerte y resurrección, y además recibieron el Espíritu Santo de una forma pero que tan sorprendente, que entiendo que nunca se habrán olvidado de ese momento de conversión, de recibir el Espíritu. Si personas como Pedro aún así se equivocaron, y aún así necesitaban madurar, crecer y reflexionar, ¿cuánto más nosotros? Porque es cierto, en momentos de prueba, en momentos de duda, de soledad, hasta incluso podemos llegar a preguntarnos, ¿verdaderamente seré hijo de Dios? ¿Verdaderamente me habré convertido? ¿Verdaderamente tendré el Espíritu Santo en mi vida? No estoy diciendo que esta pregunta lo esté haciendo yo a vosotros, sino que vosotros en situaciones difíciles probablemente os habréis hecho esta pregunta. Y por supuesto ahí está Satanás diciendo, claro que no. Metiendo esa duda, ¿verdad? Pues fijaos, si personas como Pedro negó a Jesús, cometió errores, tuvo que entender que el Evangelio era para todos y no solamente para el pueblo de Israel, pues nosotros también, hermanos, tenemos que crecer. Y eso, que todavía no hemos leído ese texto famoso de Gálatas, donde el apóstol Pablo recoge cómo exhortó a Pedro. El mismo Pedro, aunque eso lo podemos discutir en su día, el mismo Pedro que ya había entendido que el Evangelio era para los gentiles.
pero que cuando estaba con los gentiles, comiendo y charlando, se comportaba de una forma, y cuando venían los judíos y los que eran así judaizantes, dejaba de hablar con los gentiles y empezaba a hablar con los judíos y a comportarse como judío. Esa hipocresía el apóstol Pablo lo vio y le exhortó al respecto. Y como digo, hermanos, qué bueno ver que la Biblia es un libro que recoge no solamente las virtudes, sino también los defectos de los mayores siervos que el Señor ha tenido. Porque nos ayuda a pensar en que nosotros también nos podemos equivocar, pero que Dios está ahí para perdonarnos una y otra vez. Y también, por supuesto, nos invita a pensar que una cosa es equivocarse y otra cosa es abusar de los errores y abusar de la gracia de Dios. Porque el que abusa de la gracia de Dios y del perdón de Dios no es de Dios. Porque el que es de Dios ama las cosas de Dios y aborrece el pecado. Por eso, hermanos, qué bueno el ejemplo de Pedro. Lejos de la sobreespiritualización que muchos les dan a los apóstoles, ¿verdad? Son con estos textos, como Hechos capítulo 10, cuando comprobamos que nadie es perfecto desde un principio y que aún recibiendo al Espíritu Santo, los creyentes necesitan madurar y evolucionar de forma constante. Yo sé que para nuestro contexto esto quizá no sea tan necesario de predicar, ¿no? Pero es que no sabemos dónde vamos a estar mañana. No sabemos si de repente algún día tenemos que viajar a otro país. O si algún día quizá por diferentes razones estemos en otra parte de Madrid y tengamos que ir a otra iglesia. ¿Qué sé yo? Solo Dios lo sabe. Y quizá lleguemos a una iglesia donde en esa iglesia no hay pastor. O sí hay pastor, pero se cree apóstol. Se cree el rey de la iglesia, el fundador, el profeta, el querubín, el que ha bajado de arriba. Porque hay personas así, que tienen un ego muy inflado. O quizá no sea el pastor, quizá sea su esposa, o quizá sea un diácono, o quizá sea un hermano que lleva 50 años sentado en esa silla. ¿Qué sé yo? Pues hermanos, cuando nos damos cuenta de que los mismos testigos y apóstoles eran personas que se equivocaban y que recapacitaban, pues yo creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de humildad. Qué bueno también comprobar por enésima vez que Dios no hace acepción de personas, que el Señor se da a conocer de muchas maneras y que son las personas las que a veces, desgraciadamente, deciden ignorar todas esas señales, revelaciones otorgadas por Dios. Pero el Señor siempre está dispuesto a ofrecer su perdón a todo aquel que crea y que le tema. Y ya por último, hermanos, debemos seguir reflexionando en este asunto controversial del don de lenguas, o hablar en lenguas, o hablar en idiomas. Debemos reflexionar que este don, esta habilidad, no es una señal que toda persona deba expresar cuando experimenta la conversión. Y debemos de reflexionar en ello, hermanos. Por un lado, porque bíblicamente ni los samaritanos, ni el etíope eunuco, ni el propio Saulo hablaron en lenguas cuando recibieron el Espíritu y fueron llenos del Espíritu. Si nosotros sacamos la idea de que es necesario hablar en lenguas cuando recibes el Espíritu y eres lleno del Espíritu, estamos quitando de esa ecuación a los samaritanos, al etíope eunuco y al mismo Saulo. Y eso ya es un gran error de base. Pero el mayor error y la mayor ironía que puede pasar ahora mismo en las iglesias, hermanos, es que esta habilidad, este don de hablar en lenguas, fue precisamente un don, un recurso que Dios ofreció a los gentiles para que la iglesia no se divida. Y sin embargo, a lo largo de la historia de la iglesia, el hablar en lenguas ha sido un motivo de división. Esta es la gran paradoja e ironía de este tema, hermanos. Dios otorgó el don de lenguas a los gentiles
para que los judíos más devotos y el propio Pedro se den cuenta de que el espíritu que habían recibido los gentiles era el mismo que habían recibido los judíos. Incluso ese debate, que también lo vimos de los samaritanos, ¿verdad?, de que hay conversión en dos tiempos. Es decir, una cosa es que te conviertas en plan de que pases de no creer a creer, y que luego, cuando creas, pases un tiempo que llegues a creer tanto que ahí recién recibes el Espíritu Santo. Hay iglesias que creen esto. Hay una conversión en dos tiempos, o una doble conversión. Una cosa es que seas creyente, pero otra muy distinta es que seas un creyente que haya recibido el Espíritu Santo. Pues ¿sabéis por qué hay iglesias que piensan esto? Porque los samaritanos, según el texto del libro de los Hechos, creyeron en Dios ante la predicación de Felipe el diácono. Incluso el hombre ese que quería comprar el don también creyó, según el texto. Simón el mago. Y en ese mismo momento que ellos creyeron, según el texto, no recibieron el Espíritu. Fue después. Entonces, claro, algunos dicen, bueno, entonces quizá haya una doble conversión. Pero no, hermanos, esa excepción de darles el Espíritu Santo después fue precisamente para no romper la relación de autoridad y de servicio entre lo que hacía Felipe como diácono y lo que hacían los apóstoles. Era un ejercicio de Dios para evitar que en ese momento se fundase la iglesia de Jerusalén versus la iglesia de Samaria. Y ante este caso, hermanos, era para evitar la iglesia de Judea, porque ya se había extendido, versus la iglesia de Cesarea. Como ahora, ¿verdad? Que estamos la iglesia pentecostal de Fuenlabrada, la iglesia bautista de Usera, la iglesia metodista de tal. Y estamos sacando un montón de apellidos y apellidos y apellidos. Y cada uno va a su manera. Y cada uno piensa lo que quiera. Eso sí, todos piensan que tienen la razón. Y esto es lo característico, hermanos, pensadlo. Y ya estoy concluyendo. Imaginaos que por un momento los compañeros de Pedro, los creyentes judíos que se habían convertido a Jesús, no hubiesen acompañado a Pedro. Imaginaos que Pedro se hubiese ido solo, con las personas que envió Cornelio, por supuesto, a la casa de Cornelio. Y que él, llegando allí, explica que primero está en una situación delicada porque él como judío no puede estar en la casa de un gentil, pero luego predica. Y la gente lo recibe y cree. Y el Señor en su misericordia les da el Espíritu y se convierte. Imaginaos que pasa todo menos que sus compañeros creyentes no estaban con él. En ese mismo momento, hermanos, se hubiese inaugurado una división entre la iglesia de Cesarea y la iglesia de Jerusalén, y además Pedro hubiese quedado en entredicho, porque no tenía testigos. Y Pedro, por supuesto, hubiese dicho, pero es que el Señor me ha mostrado que se han convertido y que han recibido el mismo espíritu que nosotros. Y los de Jerusalén le habrán dicho, ¿seguro, Pedro? ¿Los gentiles también? Y se hubiesen dividido, hermanos. Pero qué bueno ver cómo Dios, en su soberanía, movió los hilos adecuados, los momentos adecuados, las personas adecuadas para que todo siga adelante en la extensión de su reino. Y claro, me podríais decir, entonces, ¿por qué Dios no lo mantuvo así siempre, no? Siempre cuidando todos los detalles relacionados con su iglesia. Pues hermanos, porque también era necesario que la iglesia camine, entre comillas, sola. Que la iglesia madure, que cometa ciertos errores y que se arrepienta y continúe. Porque hay una gran diferencia entre amar a tus hijos, ayudarles, aconsejarles, darles los recursos que necesitan, y en determinados momentos de su vida, darle los espacios para que crezca, para que sea más independiente, para que tome decisiones. Una cosa es eso, y otra cosa muy distinta es ser un padre o una madre que está todo el rato encima de su hijo.
consintiéndole en todo, haciéndole todo. El chico ya terminó la universidad, tiene novia y siguen haciéndole la cama, siguen dándole su comida, todo. Hijo, no te preocupes, toma el dinero, toma, te hago esto, toma, te hago el otro. ¿Por qué hace ese padre, esa madre eso? Pues porque piensa que así su hijo siempre va a estar bien. Pero ¿cómo se llama eso? Paternalismo. Y una cosa es ser buen padre y otra cosa es ser paternalista. Y eso también le pasa a los pastores. Hay pastores que no quieren que nada lo hagan los miembros. No te preocupes, no pasa nada. Presiden una vez y ve que el hermano pues se ha puesto muy nervioso, no ha sabido explicar la idea que quería comentar. No pasa nada, no lo vuelvas a hacer, ya lo hago yo. Yo también hago la alabanza, yo también hago esto, yo también hago aquello. Pastores que ellos piensan que lo que están haciendo en la iglesia está bien, pero lo que están haciendo es lo peor. Están siendo paternalistas, no están permitiendo que los demás hermanos crezcan espiritualmente, aún en medio de los errores. Aparte de que tiene un alto concepto de sí mismo. No pasa nada, lo hago yo, que yo sé hacer todo. Yo aquí, acá, allá. Y no, hermanos, los pastores ya da igual que tengas 30 años, que tengas 60. Tienes que seguir aprendiendo mucho, porque muchos errores vas a tener. Pues sí, hermanos, qué ironía ver que este ejemplo, esta señal de hablar en lenguas, haya sido un elemento para mantener unida a la iglesia en sus inicios y sin embargo hoy en día sea uno de los puntos, hay muchos más, que ha dividido la iglesia de Dios. ¿Verdad? Y que además no solamente la haya dividido, ojalá se haya quedado ahí, entre comillas lo digo, sino que incluso ha generado un montón de ansiedad espiritual a la gente, hermanos. Dándoles a entender, si tú no hablas en lenguas, verdaderamente no te has convertido, verdaderamente no has recibido el Espíritu Santo y por tanto te vas al infierno. Y claro, esa persona se queda como, entonces, pastor, pero dime lo que tengo que hacer. No, hermanos, estamos forzando actitudes que solamente el Señor puede hacer en nuestra vida y que nosotros no podemos imitarlas desde nuestras fuerzas. La conversión es un acto de Dios, donde por supuesto el ser humano expresa su arrepentimiento, su necesidad de perdón, su fe, pero es Dios el que nos hace nacer de nuevo. Es Dios el que nos hace pasar de muerte a vida. Es Dios quien nos cambia toda nuestra forma de ver las cosas, no nosotros mismos. Y por tanto, cuando eso es así, hermanos, cuando es Dios el que manda y no nosotros, pues yo sé que a aquellas personas que tienden a querer controlarlo todo, pues les va a costar más, claro. Y les va a frustrar incluso saber que hay cosas que solo Dios lo puede hacer. Pero es que debemos reconducirnos, hermanos, y detenernos en que el hecho de que dependa de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Porque para el ser humano es imposible, pero Dios lo hace posible. Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, hermanos, qué bueno saber que el Evangelio es para todos, judíos, samaritanos, gentiles, de cualquier país, de cualquier lugar, de cualquier procedencia. No debemos limitar el Evangelio para nadie. El Evangelio es para todos. Ahora bien, no todos lo van a recibir, por supuesto. No todos van a hacer ese ejercicio de reflexión, de arrepentimiento y de fe. Pero qué bueno saber que Dios está al control, que Dios cuida cada detalle. Qué bueno ver cómo Dios trabajó en el corazón de Cornelio, trabajó en el corazón de Pedro y además se ocupó de que Cornelio tuviese la necesidad de invitar a sus familiares y amigos y que además Pedro fuese acompañado por creyentes judíos. Qué bueno, hermanos, que Dios haya cuidado cada detalle en medio de este gran evento de conversión. Dios está al control de todo lo que tiene que ver con su reino y su justicia. Así que debemos de confiar en eso, hermanos.
esforzarnos, por supuesto, madurar, crecer, reflexionar, ayudarnos los unos a los otros, pero sobre todo entender que la iglesia es de Dios, que el crecimiento lo da el Señor. Unos plantan, otros riegan, pero el crecimiento lo da el Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.